Trabajo como reportero en un medio local. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero ahí la llevo. Esta vez me pidieron hacer un reportaje sobre la vida nocturna del pueblo, así que decidí contactar a Lila, una prostituta con años en el oficio que aceptó darme una entrevista sin ningún problema. Lila no era nueva en esto. Todos la conocían. Era directa, risueña y con un carácter muy particular. Decían que había visto de todo en este negocio, así que era una fuente ideal para hablar del tema. Le mandé un mensaje y me respondió rápido. Claro, niño, platicamos en el hotel de paso. Te espero allí. Quedamos en vernos en un hotel de paso que está en las afueras. Es sencillo, nada lujoso, pero es privado y tranquilo. Me pareció el lugar perfecto para hablar sin que nadie nos interrumpiera. Llegué unos minutos antes de lo planeado. La recepcionista me saludó con un gesto de cabeza y no me puso problema para entrar. Lila estaba esperándome en la pequeña sala de la recepción. Me recibió con una sonrisa amplia y el cabello suelto, con un tono rojizo que brillaba bajo la luz de una lámpara. Era una mujer delgada, de unos 40 años quizá, con un brillo de confianza que te hacía sentir que no había nada que pudiera incomodarla. «Hola, André», me dijo de inmediato. «Ven, pasemos a la habitación». La seguí sin decir nada. Cerró la puerta detrás de mí y el lugar era muy sencillo. Una cama, una mesa, una lámpara y una televisión. Nada especial, pero lo justo para una entrevista sin distracciones. Nos sentamos en la mesa. Lila sacó un cigarro, lo encendió y se acomodó en su silla. Me miró con una sonrisa relajada mientras el humo salía de su boca. «No te preocupes, André, no muerdo», dijo de manera juguetona. «Bueno, a menos que me provoques, claro». Y bien, me reí un poco para quitar el nerviosismo que traía. «Tranquila, Lila, yo solo vengo a escucharte. Me pidieron hablar sobre la vida nocturna del pueblo, así que aquí estoy». Asintió y se inclinó hacia adelante. La vida nocturna. Mira, yo podría contarte muchas cosas, historias, anécdotas, clientes peculiares. Aquí hay de todo, amigo. Algunos vienen buscando algo de compañía, otros un rato de aventura. La gente tiene sus propias razones para salir en la noche, ¿verdad? Yo asentí con una sonrisa, tratando de mantener todo ligero y natural. «Debe ser otro mundo, ¿no?», le pregunté. «¿Te han pasado cosas curiosas?». «Hijo, si te contara, aquí la noche siempre tiene algo para sorprenderte. A veces son cosas simples, otros días, pues, digamos que la gente trae más cosas en la cabeza de lo que uno imagina, pero nada que una plática no pueda resolver». No sonaba para nada alarmante, pero algo en su manera de decirlo se quedó dando vueltas en mi mente. Me sentía cómodo, pero con una sensación de que había algo más bajo la superficie de sus palabras. «No quiero hacerte sentir incómoda ni nada», le dije. «Solo estoy aquí para un reportaje, sin segundas intenciones». «Tranquilo, André», respondió. «Ya te dije, no muerdo. Bueno, casi nunca». Nos reímos otra vez. La charla iba bien. Parecía que sería una entrevista común, sin complicaciones. Me sentí aliviado por su manera relajada de hablar, sin ese tono serio y profundo que a veces usan las personas para soltar un secreto. «Oye, Lila», le pregunté para retomar la entrevista. «¿Cómo es eso de salir en la noche? ¿Te has sentido en peligro alguna vez?». La miré mientras esperaba su respuesta. «No, para nada. Yo me conozco el juego. Además, la gente en este pueblo es buena. Solo son las noches solitarias las que a veces tienen un efecto raro en la gente», respondió.
Lila continuaba con esa sonrisa suelta que la hacía parecer siempre tan natural, como si estuviera en una charla con una amiga de toda la vida. Me sentía cómodo, así que decidí dar el siguiente paso para profundizar en la historia que quería contar. Oye, Lila, me dio curiosidad. ¿Cómo empezaste en este negocio?, le pregunté, mientras me inclinaba hacia adelante. Se quedó unos segundos mirando el humo de su cigarro. No me respondió de inmediato. Parecía estar evaluando si contarme algo o no, pero al final se rió y me miró directamente. Híjole, André, eso es fácil de contar, no tiene misterio, dijo mientras exhalaba el humo. Todo comenzó cuando tenía 22 años. No fue porque tuviera hambre ni nada de eso, simplemente fue porque, bueno, me llamó la atención. Yo la miré esperando que continuara y su tono seguía siendo casual, sin ningún peso emocional. Un día me invitaron a salir por ahí con unos amigos. Me llevaron a un lugar donde trabajaban mujeres como yo y la idea me empezó a gustar. No tenía responsabilidades, no tenía una vida fija y dije, ¿por qué no? Lo intenté y mira, aquí estoy. Me quedé un momento pensando en lo que me decía. Era tan sencillo para ella contarlo que no parecía tener ningún peso para su vida, como si estuviera hablando de algo tan común. ¿Y no te dio miedo al principio?, le pregunté, casi sin pensar. Se rió otra vez, con ese tono despreocupado que tenía para todo. No, para nada. Yo siempre he sido una persona que se deja llevar por las experiencias. Además, siempre estuve segura de lo que hacía André, así de simple. Yo asentí, pero sentía que había algo más. No era una duda de lo que me contaba, sino una sensación en el aire, como si detrás de esa confianza se escondiera algo más. Sin embargo, no insistí. ¿Nunca pensaste en buscar otra cosa?, le pregunté después. No, la verdad no. Esto me gustó. Me da libertad, independencia y se me da bien. ¿No crees? Además, cuando algo te sale bien, no tienes muchas razones para cambiarlo. No tiene ciencia, André. Estar aquí es simplemente una cuestión de disfrutar lo que haces, conocer gente, pasar buenos ratos, todo sin complicarme la vida. Parecía tan sincera que cualquier duda que tuviera se disipó, pero por alguna razón, ese momento se quedó en mi mente como una espina. Lila seguía relajada, el cigarro entre los dedos, y el cuarto seguía siendo tan común como antes. No había nada extraño, ni ruido, ni luces, ni nada. Sin embargo, esa sensación persistente seguía allí, una intuición de que su historia no era tan simple, que había algo más, aunque no pudiera explicarlo. Y bueno, me decidí a cambiar de tema para no hacerla incómoda, así que pregunté algo completamente distinto. Entonces debe ser todo un mundo al que conoces. ¿Alguna vez te has sentido extraña por todo esto? Ella se rió una vez más y el tema quedó disipado como el humo de su cigarro. André, la vida es como te la tomes, no hay por qué complicarse. La plática seguía fluyendo. La verdad es que Lila tenía ese don de hacer cualquier tema parecer ligero, divertido y sin complicaciones. Yo ya me sentía casi cómodo, como si estuviera platicando con una amiga de toda la vida. Pero quise adentrarme un poco más en su mundo, así que decidí lanzar una pregunta que seguramente la pondría en una posición divertida y reveladora. Oye, Lila, dime la verdad. ¿Qué es lo más loco que te han pedido hacer en este negocio?, le pregunté, con un poco de curiosidad. Ella inclinó la cabeza hacia atrás
como si estuviera buscando algo en el techo, y sonrió ampliamente. Híjole, André, si te contara todo lo que me han pedido, no dormirías en una semana. Pero te voy a contar 2 de las más locas. ¿Sale? Asentí rápidamente y ella se acomodó en la silla mientras jugueteaba con su café. La primera fue en un cementerio. Comenzó. Me contrató un tipo que honestamente era algo extraño. Quería una sesión espiritual, por decirlo de alguna manera. La cosa era que me pagó para ir con él a un cementerio de noche, en uno de esos campos de tumbas viejas. Quería que lo ayudara. Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz. Realizar ciertos rituales para contactar a alguien. Sinceramente me quedé helado por un momento. ¿En serio? ¿Un ritual en un cementerio? Pregunté. Ajá, no te miento, André. El tipo estaba completamente seguro de lo que hacía. Lo extraño fue todo el ambiente, el aire frío, el olor a tierra húmeda, las tumbas viejas que estaban casi cubiertas de hierba. Fue algo surrealista. Estábamos ahí, bajo la luz de la luna, con velas y todo el ambiente medio oscuro. Yo ya estaba a punto de salirme cuando el tipo empezó a murmurar palabras que no entendía. Y en ese momento, escuché algo. ¿Qué escuchaste? Pregunté. Un susurro, algo suave pero claro, como si estuviera cerca de nosotros. Y te lo juro, André, en ese momento sentí que algo me tocó el brazo. No fue mi imaginación. No había viento ni nada, pero ahí estaba esa sensación, como un dedo frío que me rozó. Me salí de ahí tan rápido como pude, y te lo prometo, nunca voy a ese tipo de cosas otra vez. Se rió, pero el ambiente se había vuelto un poco más tenso. La idea de un susurro y de ese contacto involuntario hizo que me pusiera en alerta, aunque traté de quitarme la idea de la cabeza. ¡Qué miedo!, murmuré. Pero espera, te cuento otra que estuvo todavía más loca. Esta fue con un político, de esos bien conocidos. La mención de un político me hizo prestarle más atención. ¿De veras? ¿Qué pasó con él?, pregunté, realmente intrigado. Era uno de esos políticos que tienen mucho poder, ¿me entiendes? La cosa es que tenía un pequeño secreto. Le gustaba vestirse de mujer. Y no te lo digo como un chisme, te lo aseguro porque lo vi con mis propios ojos. Me contrató para un tipo de reunión privada. Yo no entendía bien hasta que llegué a la casa donde me esperó. Una mansión enorme. Imagínate, André, abrir la puerta y ver a ese hombre vestido con un vestido negro ajustado, con maquillaje y todo. No solo eso, estaba bailando. Pero no te creas que era algo discreto. No, era un espectáculo. La verdad es que no sabía si reírme o salir corriendo. Y saben, comunidad, la sonrisa de Lila era amplia, animada, pero a la vez me daba ese sentimiento incómodo de que estaba contando algo que no debía contar. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Nada, solo me quedé ahí como estatua de piedra. Él se detuvo cuando me vio, me sonrió y me dijo algo que nunca voy a olvidar. No juzgues, Lila, todos tenemos nuestros secretos. Y así fue. Me pagó, me despedí y me fui de ese lugar. Se reclinó en la silla con un aire casual, como si estuviera contándome algo que no tenía peso en absoluto. Sin embargo, sentí ese frío extraño otra vez en el aire. No manches, Lila, eso sí que está bien fuera de lo común, dije. Te lo dije, André, esto es un mundo raro, pero interesante. Cada día es una historia diferente. Por eso te digo, siempre es mejor tomarse todo con calma y sin asustarse. Cada uno hace lo que quiere con su vida,
mientras se pague bien, ¿no? Rió nuevamente, con esa confianza que parecía tener siempre. Sin embargo, yo no podía quitarme de la cabeza las imágenes de sus historias. El ritual en el cementerio y aquel político con su secreto. Algo de todo aquello no me terminaba de encajar, pero no tenía forma de probar nada. El ambiente seguía siendo ligero, pero sentía que me había adentrado en un terreno diferente. Un terreno en el que las historias que Lila contaba no eran simples anécdotas de su trabajo. Algo me decía que todo esto era más profundo de lo que parecía. ¿Y nunca te pasó algo raro?, pregunté, casi sin darme cuenta. Ella me miró un momento, divertida, pero esta vez su sonrisa ya no era tan despreocupada. Raro, André. Todo es raro cuando estás en esto, pero la vida es para disfrutarla, así que mejor ni te preocupes. Y con eso, terminó el café y cambió de tema como si nada, pero yo ya no podía quitarme esas imágenes de la cabeza. El ambiente seguía siendo relajado, pero no pude evitar quedarme con una duda que me había estado rondando desde un rato antes. Entonces me incliné un poco hacia adelante, jugueteando con la taza de café, mientras observaba sus manos en movimiento. Oye, Lila, ¿alguien te cuida en este negocio? Digo, alguien que se encargue de protegerte, un proxeneta o algo así. Lila dejó su taza en la mesa y me miró. No me miró con sospecha, sino con una mezcla de atención y ligereza. Su sonrisa seguía ahí, pero algo en su expresión cambió ligeramente. ¿Proxeneta?, preguntó, riendo un poco. No, André, para nada. No soy de ese tipo de personas, hombre. A mí nadie me cuida ni me exige nada. Estoy por mi cuenta. Soy mi propia jefa. ¿Me entiendes? Pero sentí que su tono no era del todo confiado. Me quedé con el sabor de la duda. No me sonaba completamente claro, así que insistí. ¿En serio, Lila? Digo, el negocio es pesado. Siempre hay clientes que pueden ser problemáticos. Alguien tiene que encargarse de protegerte, ¿no? Pregunté otra vez. Ella se quedó callada un momento, se reclinó en la silla, miró hacia el horizonte con una expresión pensativa. Su sonrisa se había esfumado de su cara, y por un segundo sentí que había golpeado alguna tecla que no debía. Bueno, dijo finalmente. Hay alguien, un tipo que me cuida, pero no es lo que crees, ¿eh? Es alguien que está aquí para asegurarse de que todo salga bien. No es algo que se vea todos los días, créeme. Su voz había cambiado. Ya no era esa charla animada de siempre, sino algo más grave, más contenido. Sentí un escalofrío, no porque fuera un cambio de actitud fuerte, pero sí porque sentía que la información que me estaba por dar era importante. ¿De verdad? ¿Y cómo es eso? Lila suspiró y miró hacia el fondo de su taza como si estuviera buscando las palabras correctas para responder. Se llama Ángel. Así es como le dicen. Es mi cuidador de alguna manera. Él se asegura de que no me pase nada cuando un cliente se quiere pasar de listo. Créeme, no son pocos los que se creen con derecho a todo. Pero Ángel es bien especial, André. Sinceramente no pude evitar quedarme quieto, escuchando cada palabra con atención. Mi mente empezó a armarse con ideas, pero el tono de su voz era tan directo que me contuve para no adelantarme. ¿Especial cómo?, pregunté. Leila se inclinó hacia adelante un poco, como si estuviera compartiéndome algo tan íntimo. Mira, sus métodos no son convencionales, pero siempre funcionan. A veces, cuando un cliente se pone agresivo o intenta algo que no debe, Ángel aparece para
para asegurarse de que la situación se resuelva rápido. Al principio intenté entender sus palabras de forma neutral, como si estuviera hablando de un hombre de seguridad cualquiera. Pero algo en su tono no era casual. Sentía una especie de presión invisible en el aire. ¿Y qué hace exactamente?, pregunté. En ese momento su mirada se clavó en la mía. Su sonrisa había desaparecido por completo. Métodos que nadie entienda, André. A veces, con solo una llamada, la persona cambió por completo. Otras veces, se encarga personalmente. Es un tipo que no tiene problema en hacer lo que tenga que hacer para proteger lo que es suyo. No es violento a lo tonto, pero si lo desafías, créeme, sabes lo que pasa. Y saben, sus palabras me hicieron pensar en algo oscuro, algo que no tenía forma. Me puse incómodo en la silla, sintiendo cómo algo en el aire se volvía pesado. ¿Y no te da miedo?, pregunté. No, para nada, respondió con seguridad. Ángel tiene su forma de hacer las cosas, pero siempre cumple. Me ha mantenido a salvo por mucho tiempo, así que no te preocupes por mí, André. Estoy bien, siempre lo he estado. Pero sus palabras me sonaron vacías. No pude evitar pensar en cómo el nombre Ángel sonaba suave, pero suena irónico en un contexto como ese. Su expresión no era de alivio, sino de algo incómodo, algo reprimido. ¿Y alguna vez te han hecho algo?, pregunté, casi sin quererlo, pero sintiendo lo inevitable. Digo, a algún cliente. Algunas veces, murmuró, pero nada que Ángel no pueda manejar. En ese momento sentí algo de miedo y una parte de mí no quería saber más de Ángel. Sin embargo, estaba seguro que gracias a este personaje, esa entrevista podría ser mucho mejor de lo imaginado. Incluso podría trascender más allá de mi pueblito. Es por ello que insistí. Oye, Lila, dije nervioso. ¿Qué más me puedes contar sobre Ángel? Digo, ya que lo mencionaste. Lila se reclinó más en la silla, con ese mismo gesto despreocupado, pero sus ojos brillaban con algo oscuro, como si estuviera a punto de contarme un secreto prohibido. Te lo voy a contar, André, dijo, pero prepárate porque esto no es para cualquiera. Ángel no es un hombre común, André. Él es... bueno, digamos que no es de este mundo. Es un incubo. Mis ojos se abrieron de inmediato. No pude evitarlo. Su voz era suave, pero sus palabras me cayeron como un golpe. ¿Incubo?, pregunté, casi temeroso de escuchar la respuesta. ¿Te refieres a un demonio? Ella sintió con tranquilidad, como si estuviera contándome el clima de ese día. Sí, André, un demonio, un ser oscuro. El día del ritual, cuando el cliente me llevó al cementerio para algo extraño. Fue ese día cuando Ángel se quedó conmigo. No fue una elección mía, no fue que algo busqué, pero él estaba ahí. Él es como un contrato de placer a cambio de algo, un intercambio, digamos. Me quedé inquieto, mi garganta estaba seca, trataba de procesar sus palabras, pero todo sonaba como un mal sueño. No podía ser real. ¿Un demonio? Un demonio que te busca para hacer tratos en el placer. Mis manos temblaban un poco y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué quieres decir con eso de placer a cambio de...? Pregunté, con el estómago revolviéndose. Lila se inclinó hacia adelante con una sonrisa casi juguetona y dijo: simple, André, a cambio de diversión sexual. Suena extraño, lo sé, pero es así. Él siempre está ahí, de alguna forma. Me cuida, me da todo lo que necesito en esos momentos de oscuridad, pero siempre me pide algo a cambio. La entrega, el placer. Es su naturaleza, André.
Él siempre toma lo que necesita. Por un momento me quedé callado, sin poder responderle. Mis manos seguían temblando un poco mientras la miraba, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Lila siguió hablando, pero esta vez su tono era más ligero, como si estuviera disfrutando de ver mi reacción. «Y aquí estamos, André», dijo, con una sonrisa amplia. «Incluso ahora, en este mismo momento, Ángel está aquí con nosotros». Lo que dijo hizo que me quedara helado. Me giré de inmediato, miré hacia todas partes, buscando alguna presencia, algo, cualquier indicio de que me estuviera jugando una broma. «No juegues con eso, Lila», le dije, con un tono más fuerte, mi voz temblando. «No me gustó eso, en serio, no lo hagas». Pero no me respondió de inmediato. Estaba sonriendo, con una sonrisa que no era del todo natural, como si se estuviera divirtiendo demasiado con lo que acababa de decir. De repente, las luces parpadearon, primero lento, luego más rápido, como si estuvieran a punto de apagarse. Me sentí tan vulnerable en ese momento que un nudo me subió hasta el pecho. Un frío indescriptible me atravesó el cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, escuché una respiración, una que no era humana. Sonaba fuerte, profunda y tan cerca que sentí el aliento en la nuca. Me ericé de inmediato, el cabello se me movió con ese viento frío, como si algo estuviera ahí, justo detrás de mí. El sonido era un tipo de respiración grave, imponente, algo que no pude ignorar. Mi corazón latió con fuerza, mis músculos se tensaron y el pánico comenzó a tomarme. «André, relájate, no te preocupes, Ángel siempre está aquí». En ese instante todo se sintió oscuro, como si el aire en la habitación se hubiera roto. La risa de Lila y algo más, una risa grave, profunda, resonaron detrás de mí. Una mezcla de ecos satánicos que me hicieron saltar de la silla. Me levanté de golpe, empujando la mesa con las manos. Salí disparado de ahí. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras corría hacia la puerta. Sentía mis pulmones a punto de colapsar, pero no me importaba. Detrás de mí, la risa continuaba, una mezcla de lila y algo más oscuro. Un sonido que no podía identificar, pero que me perseguía con cada paso. Corría sin mirar atrás, con un sentimiento de pánico indescriptible. La puerta se sintió lejos, demasiado lejos, y por un momento pensé que no podría escapar. Pero finalmente la alcancé. Salí a la calle y sentí el aire frío golpearme la cara. No me detuve hasta que estuve lejos, respirando a toda fuerza, con el pecho aún en llamas. Me quedé ahí, temblando, con la sensación de que algo me había seguido, de que esa presencia, esa respiración, esa risa, seguiría persiguiéndome por siempre. Comunidad. Nunca pude volver a mirar ese lugar con los mismos ojos. Algo oscuro se quedó conmigo esa noche, algo que no podría olvidar. Mi nombre es Daniela y nací en un hogar donde la pobreza fue el pan de cada día. A mis 18 años, mis padres me abandonaron junto a mis 2 hermanitos. Ellos nunca pensaron en lo que dejarían atrás, ni en lo que nos quedaría. Siempre escuché decir que un hogar es un refugio, pero para mí, mi casa nunca fue eso. El refugio era la escuela, donde podía escapar de la realidad. Pero incluso la escuela costaba, y las deudas que mis padres dejaron no ayudaban en nada. Mi madre nunca se preocupó por lo que íbamos a comer, y mi padre solo aparecía cuando no tenía dónde más ir. Cuando mis papás se fueron, me vi sola, sin más recursos que mi trabajo de limpieza en casa ajena. Lavar, planchar
y limpiar no me alcanzaban. La renta estaba muy alta y las necesidades de mis hermanos se sumaban a todo lo demás. Sus medicinas, la escuela, y cuando se enfermaban, no tenía cómo conseguir lo que necesitaban. Los pocos trabajos que conseguía no lograban cubrir ni la mitad de los gastos. A pesar de que me rompía el alma verlos pasar hambre, sentía que las puertas se cerraban una y otra vez. Y bien, pasaron varios meses en los que traté de arreglármelas como pude. Buscar más trabajos, vender cosas de la casa, todo era en vano. Y ahí, justo en el momento en que me sentí más acorralada, cuando ya no podía más, fue cuando él apareció. La historia de cómo caí en esto es sencilla, aunque no por eso menos dolorosa. El hermano de mi patrona, quien venía de vez en cuando a visitarla, fue quien me ofreció dinero a cambio de sexo. Al principio, le dije que no. Lo rechazaba rotundamente, pero la situación ya no me dejaba muchas opciones. Mis hermanitos no entendían, pero yo sí sabía que, sin dinero, el futuro era incierto. Entonces, una tarde, después de un día muy largo y cuando el hambre nos carcomía, acepté. No quería, no lo deseaba, pero me vi obligada. Lo que me pagó esa noche fue suficiente para comprar las medicinas y comida para los próximos días. Y aunque mi conciencia me gritaba, la necesidad me había empujado hasta allí. Pero fue con el segundo cliente cuando todo cambió. Él no era como los demás, ni siquiera parecía tener el mismo tipo de urgencia. Era un hombre joven, pero con una presencia extraña. Tenía aproximadamente 30 años, pero su vestimenta no correspondía a lo que uno podría esperar. Era como si viniera de otro tiempo. Una camisa blanca de cuello alto, de esas que parecían más propias de los años 40, y unos pantalones oscuros y viejos. Su aspecto era formal, pero a la vez desentonaba con el lugar y con el ambiente. Sin embargo, no me importó su aspecto, porque lo que más me llamó la atención fue lo que dijo en cuanto entró al cuartucho. No quiero lo que buscan en ti las otras personas. Solo quiero que recemos juntos, me dijo. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de alguna extraña costumbre. Solo 10 Aves Marías, me pidió con voz calmada. Aún sin comprender bien lo que quería, acepté. Pensé que era algo raro, pero sin mayor importancia. Pero saben, nunca me imaginé que esa petición cambiaría todo. Nos pusimos a rezar y lo hice sin pensarlo mucho. Yo mirando al frente y él con los ojos cerrados. Pero lo que ocurrió después fue algo que no pude entender. Mientras recitábamos las palabras, empecé a escuchar voces extrañas. No pude concentrarme en las oraciones, porque algo muy extraño empezó a suceder. Un frío helado se apoderó de mi cuerpo y comencé a sentir un ardor en mi pecho, como si alguien estuviera presionando sobre mí. Miré al hombre, pero él solamente rezaba con una tranquilidad fuera de lugar. El horror comenzó a asomarse cuando sentí algo o alguien arañándome. No podía verlo, pero sí sentir el dolor,
No pude gritar. De repente, la habitación se llenó de sombras y de una sensación de que alguien más estaba allí con nosotros, como si nos estuviera observando. ¿Lo sientes?, me preguntó él en un susurro. Esto es solo el comienzo, Daniela. Al escuchar su voz, sentí un escalofrío. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo me decía que ya era demasiado tarde para detenerlo. Recuerdos, como visiones que no eran mías, comenzaron a inundarme. Vi en mi mente a un sacerdote, una iglesia oscura y una figura que invocaba algo mucho más allá de lo que podía comprender. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber dormido encima de piedras calientes. En mi bolsa llevaba monedas de oro que no eran típicas de esa época y no sabía cómo había llegado a mi casa. Las palmas de mis manos me ardían mucho. Cuando logré levantarme un poco de la cama, vi la mancha roja en la sábana. Al principio pensé que me había llegado el periodo, pero no. Era sangre, sí, pero venía de mis manos. Tenía 2 heridas abiertas, justo en el centro de cada palma. No eran cortes profundos, pero sangraban lento y constante, como si la piel se negara a cerrar. No recordaba haberme lastimado. No recordaba nada raro después de que ese hombre, Agustín, me pidió rezar. No tenía la certeza si todo lo paranormal lo había vivido o soñado. Me fui al baño con cuidado, apretando las manos con un trapo viejo. Ardía como si me echaran alcohol. Mientras el agua caía, vi cómo la sangre se iba aclarando, pero no paraba. Algo en esas heridas me hacía sentir extraña, como si no fueran mías, como si me las hubieran abierto por dentro. No sé cómo explicarlo. En cuanto el agua tocó la herida derecha, me mareé, cerré los ojos, sentí como si me chuparan para adentro. Y de pronto vi algo. No estaba en el baño. Estaba en una habitación oscura, con las paredes sucias y una ventana tapada con cartón. Desde un rincón vi a un niño. Lloraba con la cara cubierta de tierra y sangre seca en los labios. Tenía como 7 años. Estaba arrodillado frente a un hombre con sotana. Un sacerdote. «No llores, Efraín. Esto lo haces por tu alma», decía el padre con voz áspera. «El castigo limpia». Vi las piernas del niño temblando. Sus brazos tenían moretones y el labio inferior hinchado. El sacerdote lo miró un segundo más y luego salió de la habitación, dejando la puerta abierta. El niño se quedó ahí, solo, sin moverse, pero no dejaba de llorar, como si estuviera acostumbrado a llorar en silencio. En eso, una rata gorda se metió por un hueco en la pared y cruzó corriendo la habitación. El niño la miró, rápido y sin pensar. La atrapó con las manos. Luego se levantó. Con una expresión que me dejó helada, sacó un lápiz de uno de los cajones, sostuvo al animal con fuerza y comenzó a hacerles agujeros con el lápiz en el lomo. Una, otra vez. Mientras lo hacía, sus lágrimas paraban y en su rostro aparecía una sonrisa lenta, torcida.
Se limpió la cara con la manga, como si por fin se sintiera bien. Y ahí desperté en el baño otra vez, de rodillas. Me dolía el estómago del susto, tenía la frente sudada y el corazón me palpitaba como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué rayos fue eso?, me pregunté en voz baja, hasta antes de escuchar un ligero quejido que me hizo morir de miedo. Volteé al espejo del baño. Estaba empañado, pero se podía ver mi reflejo y el de alguien más. A mi lado, como si estuviera justo detrás de mí, vi el rostro de un niño. No tenía expresión. Su piel era pálida como papel mojado. Sus ojos eran completamente negros, como si se los hubieran vaciado. Me miraba directamente y entonces habló. «Falta el siguiente rezo», dijo con una voz que no era de niño. Era vieja, profunda, demoníaca. Era como si hablara con dos voces al mismo tiempo. Me eché hacia atrás y tropecé con la toalla mojada. Caí en el piso y golpeé la espalda. El espejo tembló y su reflejo desapareció. Me quedé ahí, en el piso, empapada, sangrando por las manos, temblando como un animal atrapado. Y saben, a partir de ese momento, todo me olía viejo, a panteón, a iglesia vacía. Y yo no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si, por primera vez en mi vida, estaba viendo el verdadero infierno. Las heridas en mis manos pararon de sangrar 2 días después. Me desperté una mañana y los centros de las palmas ya no estaban abiertos. Solo quedaban 2 marcas oscuras, secas, como si hubieran cicatrizado por dentro. No me dolían, pero tampoco sentía nada cuando las tocaba, como si esa parte de mi piel ya no fuera mía. Para ese punto, no sabía si había sido un castigo o un mensaje. Todo lo que me quedaba claro era que, desde aquella noche en el baño, algo en mí se había roto, o más bien, algo se había abierto. Una mañana, mientras barría debajo del catre, encontré las monedas. 3, pequeñas, antiguas, pesadas. No estaban sucias, pero tampoco brillaban como oro nuevo. Tenían grabados religiosos, caras de santos que no reconocí y símbolos que parecían cruzarse entre la iglesia y la hechicería. Las recordaba bien. Eran las mismas que dejó aquel hombre, Agustín, la noche del primer rezo. No les había prestado atención en su momento, pero por curiosidad, la llevé con un tipo que sabía de antigüedades. No le dije de dónde las saqué, solo que me las habían dejado como pago, y cuando las vio, alzó las cejas. ¿Sabes lo que tienes aquí?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Estas monedas no tienen un precio en un mercado normal, pero en el mundo de los coleccionistas podrían sacarte de pobre. Son rarísimas. Esto no lo ves en subastas. Te hablo de algo que se maneja por debajo del agua. Volví a casa con las monedas apretadas en el puño. No lo podía creer. No sabía si era suerte o una trampa, pero por un momento creí que la vida, al fin, me estaba guiñando el ojo. Pensé en dejar ese oficio apenas comenzando. Pensé en conseguir una casa, una de verdad, con cocina propia, una cama para mí sola, un cuarto para mis hermanos, la escuela pagada, comida todos los días
hasta medicinas en caso de que se enfermaran. Por primera vez en mucho tiempo, me senté en la cama, respiré hondo y me permití sonreír. Vaya, tal vez no fue tan malo ese rezo. Me escuché decir. Qué estúpida fui. Esa misma noche, apenas me acosté, el sueño me atrapó. No hubo transición, solo cerré los ojos y ya estaba ahí, de nuevo, dentro de otra visión. Era el mismo niño, pero ahora tenía el rostro más alargado, el cuerpo creciendo hacia la adolescencia. Estaba dentro de una iglesia vieja, silenciosa. La pila bautismal era lo único que iluminaba la escena. Tenía en las manos una paloma blanca y sus dedos apretaban tan fuerte que las alas ya no se movían. La colocó con cuidado sobre el mármol de la pila y con una navaja le cortó el cuello. La sangre goteó dentro del agua bendita, que poco a poco se tornaba rosada. El muchacho murmuraba algo que no entendía, palabras antiguas, susurradas con devoción. Entonces, alguien más apareció en escena. El sacristán, un viejito encorvado, de mirada amable y cuerpo débil. Efraín, dijo al verlo. ¿Qué haces? Eso es blasfemia. El chico se giró. No dijo nada. Su mirada tenía algo diferente. Era como si los ojos la rieran desde adentro. Se encendieron de rojo sucio, como brasas mojadas. El sacristán retrocedió, asustado, y gritó. «Padre, venga rápido. El niño se ha vuelto loco». Pero Efraín no esperó. Corrió hacia él como un animal enloquecido. Lo tumbó de un golpe y entonces lo atacó, a puños cerrados, con una furia que no correspondía a su tamaño. Le rompió la nariz, le abrió la ceja, le pateó las costillas. No paraba. El viejito gritaba hasta que se le acabó la voz. Y después ya solo gemía como si supiera que iba a morir. Cuando el sacerdote llegó con 3 hombres del pueblo, vio al sacristán que había muerto, y lo primero que dijo fue: «Ya lo perdimos. El demonio se ha apoderado de él». Mientras miraba a Efraín. El niño volteó con el rostro cubierto de sangre y se rió. Una risa que no pertenecía a algo conocido en este mundo. Yo quería despertarme, rogaba por volver a mi cama, pero no podía. Estaba atrapada viendo, sintiendo, oliendo el miedo, la sangre, el abandono. Entonces, escuché algo real. «Daniela, despierta». Era la voz de mi hermanito. Sentí un jalón en la garganta. Abrí los ojos y no estaba en la cama. Estaba en plena levitación sobrenatural, como si yo fuera quien se sacrificó en la cruz. Lo primero que vi fue el techo, a 2 metros de distancia. Luego miré hacia abajo. Mis hermanos gritaban, mirándome desde el suelo, con los ojos bien abiertos, llorando de puro susto. No sentía el cuerpo, solo un zumbido grave en los oídos. Y lo peor, algo me escurría por la cara. Mis lágrimas eran rojas. Caí de golpe. El colchón chilló como si se fuera a romper. El aire me salió de los pulmones. Mis hermanos corrieron hacia mí, me abrazaron, me dijeron el nombre 1000 veces, llorando conmigo. Yo también lloraba, pero mis lágrimas eran otra cosa. Eran sangre.
No supe cuánto tiempo pasé ahí, abrazada con ellos, temblando. Pero esa noche entendí algo. Las monedas no eran un pago, eran una marca. Y Efraín no se había ido. Desde que tuve esa última visión, desde que lloré sangre y floté en el aire como un muñeco sin alma, algo se instaló en mí. Ya no era solo miedo, era un desgaste, como si me estuvieran usando, vaciándome de a poco. Pasaron los días en los que no tenía ganas de nada. Me refugié a leer la Biblia y a pegarme más a la religión, pero en ese momento no me sirvió de mucho, pues al poco tiempo vinieron las heridas. Primero fue en los pies, caminando por la calle, sin más. Sentí un ardor como si estuviera pisando brasas. Cuando llegué a casa y me quité los zapatos, la planta entera estaba limpia, pero en lo alto del empeine, justo donde un clavo atravesaría a alguien crucificado, había 2 heridas abiertas, simétricas, rojas, dolorosas. Después la espalda. Me desperté gritando. Sentí que me habían pasado un látigo ardiendo. Me quité la blusa, fui al espejo y no eran moretones, eran llagas. Pero no en cualquier parte. Formaban algo, una figura, como escrituras, como símbolos, como si alguien me estuviera escribiendo con fuego. Y luego, lo de la costilla. Una tarde cualquiera, mientras le servía frijoles a mis hermanos, sentí un pinchazo seco debajo del seno derecho. Un golpe invisible. La sangre bajó por mi vientre, como si me hubieran atravesado con algo. No lloré, solo respiré. Me apreté la herida con la mano y terminé de servirles. No quería que ellos vieran lo que pasaba, porque ya no era solo yo la que lo vivía. Era él, Efraín. Con cada dolor, su historia se me metía más profundo. Lo veía, lo sentía. Era como si me estuvieran cosiendo su alma a la mía. Vi a su madre encerrándolo en un cuarto oscuro, obligándolo a comer páginas de la Biblia, literalmente. Él lloraba, se ahogaba con los pedazos, mientras ella le pegaba con una vara de membrillo. «Tú vas a pagar con el pecado de todos», le decía ella, como si fuera una bruja medieval. Él intentaba rezar, balbuceaba salmos entre dientes llenos de papel y sangre, pero no había misericordia, no para él. También vi el exorcismo. No fue un acto sagrado, fue una tortura. 4 hombres lo sujetaban, uno le echaba agua bendita, otro lo golpeaba para que reaccionara. Y Efraín gritaba frente a una cruz gigante. «Yo no quiero ser así. Dios, ayúdame. Él me obliga a hacer cosas. No soy yo, no soy yo». Y entonces, algo hablaba con su voz, pero no era su alma, era una sombra, un sarcasmo. «¿Por qué lloras, Efraín, si ya somos uno?» Desperté temblando, pero no de frío, de horror, de rabia, de confusión. Ya no sabía si yo seguía siendo Daniela. A veces, mientras caminaba por la calle, me encontraba pensando cosas que no eran mías, cosas horribles, como matar a un perro callejero solo para oírlo gritar, como sacarle los ojos a un pájaro. Y eso me asustaba.
No lo hacía, pero lo pensaba y lo deseaba por un instante, como si alguien más habitara mi cabeza. Agustín no había vuelto desde aquella noche, pero sentía su presencia. A veces, al pasar frente a un espejo, me parecía ver su sombra, su perfil, como si me estuviera esperando detrás del vidrio. Y entonces vino la tormenta. Era de noche. Los truenos sacudían las láminas del techo. Mis hermanos dormían profundamente. Yo me levanté por una punzada en el corazón. Literal, sentí que me lo exprimían desde dentro. Me quité la ropa. Necesitaba saber, sentir, ver. Sangraba. Desde 7 lugares exactos, las manos, los pies, la frente, como si me hubieran coronado con espinas. La espalda seguía con llagas, y la costilla, siempre la costilla. Fui al espejo y me vi, pero no era yo, era él, Agustín. Mi cara cambió frente a mis ojos. Los rasgos se endurecieron, los pómulos se alzaron, la mirada se volvió oscura, como si una tormenta se asomara desde dentro. Y su voz, desde mi garganta, dijo: solo falta que mueras, y entonces yo naceré otra vez. Quise gritar, pero no pude. Solo logré hablarle en susurros. Eres Efraín. La figura sonrió. Efraín fue el niño débil, el que lloraba, el que rogaba, ese que todos violentaron con sus rezos y su miedo. ¿Y entonces, quién eres tú? Soy su renacer. Soy lo que crearon cuando quisieron exorcizarlo. Agustín. El nuevo nombre de la misma carne, pero ya sin miedo. ¿Y yo? Tú eres la madre que me parirá de nuevo. Tu dolor es mi semilla. Quise correr, quise romper el espejo, pero me quedé paralizada. Agustín dentro de mí, Efraín en mis sueños, las heridas en mi cuerpo, las monedas en mi cuarto. Todo se estaba cerrando. Todo apuntaba a un mismo final. Ahora solo falta morir, dijo. Y una parte de mí ya quería hacerlo. Desde esa noche ya no fui la misma. Caminaba con miedo, dormía con miedo, me bañaba con miedo. Hasta respirar se sentía como invitarlo a entrar. Agustín no se fue, no me dejó en paz. Se aparecía en los reflejos, en los sueños, en las cosas más tontas. Como cuando hervía agua y al ver el vapor, juraría que una cara se formaba ahí, mirándome. O cuando la radio, aunque estuviera apagada, murmuraba cosas, a veces mi nombre, a veces otro. Pero lo peor fue lo que vino después. Soñé que abusaba de mí, que me tomaba con fuerza, sin palabras, como si solo le importara dejarme embarazada, como si yo fuera un cuerpo para que él volviera al mundo. Desperté vomitando, temblando, con la ropa empapada. Me juré que no iba a dejarlo, que antes me clavaba un cuchillo yo sola, que no iba a permitir que ese monstruo regresara. Y entonces, una noche, me soñé diferente. En vez de oscuridad, había una especie de iglesia vieja, abandonada, sin techo, solo los muros y el altar. Todo estaba iluminado por un fuego que no quemaba. Era como una llama suave que salía del suelo.
y ahí lo vi, a Efraín. Pequeño, igualito como lo vi la primera vez. Tenía una túnica blanca y en las manos una daga dorada. Me habló con voz bajita, como si le costara, como si venir a verme desde donde estaba fuera un esfuerzo. «No tengas miedo, Daniela», me dijo. «Él no es yo». Me eché a llorar. Me puse de rodillas frente a él. «¿Qué tengo que hacer? No puedo más. No quiero parirlo. No quiero ser su camino». Efraín no me tocó. Solo levantó la daga. «Él no puede vivir sin cuerpo. No puede renacer sin semilla. Pero tú no eres tierra maldita. Eres carne limpia. Eres mi canal». «¿Tu canal?» «Sí», me dijo, sonriendo con tristeza. «Dios no me dejó volver, pero me dejó entrar contigo, porque tú no querías poder, querías entender, y el entendimiento limpia». Yo no entendía nada, solo lloraba, pero él se acercó y me tocó la frente. «Te voy a ayudar a sacarlo». Desperté con sangre en la nariz, pero algo era distinto. Me sentía más fuerte. Fui al cuarto, donde guardaba las monedas. Abrí la caja. Todas estaban negras, como quemadas, menos una al mirarla con detenimiento. Vi que tenía la cara de Efraín. Tomé esa y la apreté contra mi pecho. En ese momento, se fue la luz en toda la casa. Mis hermanos dormían, pero yo supe que venía. Agustín. No entró por la puerta. No hizo falta. Su sombra se formó detrás de mí. Lo sentí pegado a mi espalda, respirando en mi cuello. «Ya es hora», me dijo. «No llores. Todo esto tenía que pasar». Y entonces lo vi, no con los ojos, sino con todo mi cuerpo. Venía hacia mí como una presencia que me iba a llenar, a poseer, a preñarme de él. Pero algo se interpuso. Era Efraín. Surgió de un brillo que rompió la oscuridad y se puso a espaldas a Agustín. Y, con la daga dorada, lo degolló. Así, sin palabras, sin batalla, solo un tajo seco. Agustín gritó, pero no como un hombre. Gritó como 100 voces juntas, como si se quebrara una represa de odio. Y luego, desapareció. El cuarto se quedó frío, en silencio. Yo me desmayé. Y al día siguiente, todo cambió. Las heridas que tenía se cerraron. Las marcas en la espalda se borraron. Las monedas se hicieron polvo. Solo quedó una, la de Efraín. La guardo como recuerdo, no por miedo, sino por respeto. Vendí lo poco que tenía de valor. Nos mudamos a otro estado. Puse un negocio de comidas caseras. Trabajo con mis hermanos. Ellos crecieron bien. Van a la escuela, son buenos jóvenes. Yo ya estoy grande. No me casé, no tuve hijos, pero tengo paz. Pero saben, a veces sueño con Efraín. Lo veo en un campo grande, corriendo, feliz, sin miedo, como si por fin alguien le hubiera dado descanso. Nunca sabré si lo que viví fue una posesión, una maldición o una forma de redención. Pero lo que sí sé
es que el mal existe y a veces se disfraza de religiosidad, de madre devota, de fe malentendida. A Efraín no lo mató el demonio, lo mató la ignorancia. Y lo que quedó de él me eligió a mí para cerrar el ciclo. No soy santa, solo soy una mujer que sobrevivió a lo que nadie debió vivir y que todavía, de vez en cuando, cierra los ojos y agradece estar viva.